Bien. La última ley estequiométrica que vamos a ver es la ley de los volúmenes de combinación, ¿sí? Formulado por Gay-Lussac o Gay-Lussac, como quieran, como quieran decirlo. En cada país obviamente le dicen diferente por la pronunciación, pero da igual. Lo importante es lo siguiente, cómo se enuncia la ley, ¿verdad? La ley de los volúmenes de combinación dice que a temperatura y presión constante, los volúmenes de los gases que reaccionan se pueden expresar como una proporción de números sencillos. Ya otra vez la palabra proporción, ¿verdad? Entonces, como dice acá, esta ley solo es aplicable a sustancias gaseosas que estén en la misma temperatura y en la misma presión. ¿Ok? Y esas presiones no deben variar, deben ser constantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ecuación, una ecuación química balanceada, ¿sí? Donde tenemos una molécula de hidrógeno gaseoso, así se simboliza que, que se trata de un gas, que va a reaccionar con una molécula de cloro, también en estado gaseoso, y nos va a dar como producto no una, sino dos moléculas de ácido clorhídrico también gaseoso. ¿Cómo también puedo leer en vez de decir una molécula? Puedo decir un mol de moléculas de hidrógeno, un mol de moléculas de cloro, dos moles de ácido clorhídrico. También puedo decir un volumen de hidrógeno, un volumen de cloro, dos volúmenes de ácido clorhídrico. O sea, me baso en el coeficiente que está acá enfrente, en el numerito que hay acá enfrente. Obviamente el 1 no se escribe, por eso acá no aparece. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, un volumen, puedo decir un litro de hidrógeno con un litro de cloro me da 2 litros de ácido clorhídrico. O puedo, esto a temperatura y presión constante, qué sé yo, 25 grados y una atmósfera de presión. 25 grados de temperatura y presión de una atmósfera. O puede ser 300 grados Celsius de temperatura y una presión de 500 atmósferas también. Pero la presión tiene que ser constante mientras se lleve a cabo esta reacción. Entonces, un litro, un mililitro, un centímetro cúbico, ¿sí? Un volumen. Uno y la unidad de medida del volumen que me dé el problema, que me dé el ejercicio o que me dé la situación en la que estoy. ¿Sí? Esto se puede hacer únicamente cuando tenemos ecuaciones balanceadas. O mejor dicho, para realizar estos ejercicios y para que la ley sea visible, tengo que, o sea, evidente, tengo que balancear la ecuación. Esta ecuación ya está balanceada de entrada, pero ¿cómo son los ejercicios? Los ejercicios son así. ¿Sí? Y tengo que yo saber la ecuación, escribir la ecuación y balancear. Muchas veces yo les voy a facilitar la ecuación química para, para resolver estos ejercicios, pero ustedes tienen que balancear, ¿sí? Que eso es lo esencial dentro de todo esto, ¿verdad? Estas leyes que estamos viendo al final nos sirven para ver o para conocer por qué balanceamos una ecuación. ¿Ok? Bien, entonces si vamos a la pizarra, que espero que estén viendo la pizarra, sí, están viendo la pizarra, tenemos estos ejercicios para resolver, ¿sí? Y voy a resolver el primero acá. Vamos a resolver el número 1. Estos son ejercicios bueno, ejercicio 7.2 y la página les voy a decir es la página 197. ¿Sí? Los últimos ejercicios de esa página. Entonces, me dice, si a elevada temperatura, no me dice qué temperatura, pero no me interesa, lo único que me interesa es que la temperatura esté constante. Si a elevada temperatura descomponemos totalmente 78 mililitros, voy a sacar los datos. 78,2 mililitros de amoníaco, puedo escribir la fórmula, me va a ayudar mucho la fórmula del amoníaco. ¿Sí? Si descomponemos esta cantidad, me dice, ¿qué productos voy a obtener? ¿Y en qué cantidades? Cantidad de producto. Estos son los datos, o el problema resumido.
¿sí? Bien, me dice descomponemos. Entonces es una reacción de descomposición. En una reacción de descomposición, como ustedes bien investigaron el año pasado con una tarea que les di, una molécula se descompone, ¿sí? Se rompe en dos o más moléculas nuevas, ¿sí? En este caso, la molécula que se va a descomponer es el amoníaco. Entonces, en una reacción de descomposición, yo escribo la molécula que se va a descomponer, amoníaco, y los productos van a estar del otro lado, que van a ser más de uno, sí o sí. En este caso, el producto que me va a dar es nitrógeno molecular y también me va a dar hidrógeno molecular. ¿Por qué? ¿De dónde yo saco? Y acá, ¿qué hay en esta molécula? Nitrógeno e hidrógeno. Entonces, eso es lo que yo voy a obtener. Este numerito de acá me indica que es una molécula, ¿sí? Y a este numerito de acá también se le conoce como, bueno, es la atomicidad. De a cuánto, en la naturaleza, de a cuántos átomos se agrupan para formar una molécula de nitrógeno, una molécula de hidrógeno. Hay una tablita, ¿sí? Y también de acuerdo a su número de oxidación y su valencia puedo saber. Pero como les digo, yo siempre les voy a dar la ecuación y ustedes lo único que tienen que hacer es balancear, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué otra cosa me falta acá? Me falta indicar que son gases, ¿sí? Porque estamos hablando de la ley de los volúmenes de combinación y eso solamente se trabaja con gases. Bien, si uno de estos era hierro metálico, no corría esta ley, ¿sí? Bien, entonces, vamos a, vamos a balancear, ¿sí? Acá tenemos dos de hidrógeno, acá tenemos solo uno, puedo poner acá un 2, ¿sí? Eso, este 2 va a multiplicar al nitrógeno, entonces quiere decir que de este lado de la ecuación ya tengo dos nitrógenos, igual que acá, entonces el nitrógeno ya está balanceado. Ahora el hidrógeno, antes tenía 3, ahora tengo 3 por 2, 6 de hidrógeno de este lado, acá tengo 2, entonces eso se resuelve con un 3 enfrente. Perfecto. Bien, ya tengo la ecuación balanceada, ¿sí? De este lado, de los reactivos tengo 2 de hidrógeno y 6 de hidrógeno. 2 de nitrógeno, perdón, y 6 de hidrógeno. Y del lado de los productos tengo 2 de nitrógeno y 6 de hidrógeno. Entonces está balanceada. Excelente. Bien, ¿qué hacemos ahora? El problema nos dice que se descompone en 78,2 mililitros de amoníaco y me pregunta, ¿qué productos voy a obtener? Eso ya tengo, ¿sí? ¿Qué productos voy a obtener? Voy a obtener nitrógeno y voy a obtener hidrógeno. Entonces voy a obtener N2, H2. Estos son mis productos que voy a obtener. Ahora, las cantidades. ¿Cómo voy a saber las cantidades de nitrógeno e hidrógeno que se van a obtener con esta cantidad de amoníaco que se descompone? Sencillo, usando la ley de los volúmenes de combinación. ¿Sí? Dijimos, estos coeficientes de que hay acá enfrente, acá no hay porque su coeficiente es 1, yo puedo expresar como volúmenes, como unidades de volumen. Entonces, por ejemplo, tengo dos volúmenes de amoníaco. Esos dos volúmenes de amoníaco se descomponen y me dan un volumen de nitrógeno y tres volúmenes de hidrógeno, ¿sí? Y yo les dije, estos volúmenes pueden expresarse en unidades de medida del volumen, el que me dé el problema o en el que yo quiera trabajar. En este caso, el problema me da una unidad que es mililitros, ¿sí? Mililitros es una unidad de medida del volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Y yo tengo acá, yo puedo decir 2 mililitros, ¿sí? 2 mililitros de amoníaco, mililitros voy a trabajar porque el problema me dan mililitros. Pudo haber sido litros también. Entonces, 2 mililitros de amoníaco se descomponen y me dan 1 mililitro de nitrógeno y 3 mililitros de hidrógeno.
Y alguno estará pensando, ¿cómo 2 se va a descomponer en uno y 3? 1 y 3 son 4. ¿Qué pasó acá? Bueno, no estamos trabajando con masa, estamos trabajando con volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa la materia, ¿sí? La masa es la cantidad de materia. Si trabajáramos con cantidad de materia, esto sí que no tendría tanto sentido, ¿verdad? Acá arriba sí, porque ya igualamos la masa. Pero cuando usamos esto en forma de volumen, como que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué 2 se descompone y me da 4? ¿Ok? Esto es lo que me dice acá, como cuando hablamos de volumen, lo que yo tengo que saber interpretar es que dos volúmenes de amoníaco, o mejor dicho, el amoníaco, cuando tiene combinados el nitrógeno y el hidrógeno, ocupa menos espacio, ¿sí? Que, por ejemplo, el hidrógeno por sí solo, el hidrógeno separado del nitrógeno. Pero el amoníaco, cuando tiene combinados el nitrógeno y el hidrógeno, ocupa más espacio que el nitrógeno, ¿sí? Eso es una explicación nomás de por qué 2 se descompone en cantidades mayores. Es decir, va a haber, el hidrógeno va a ocupar más espacio. Si estoy hablando de un globo, si yo en un globo tengo, vamos a suponer, para explicar nomás antes de empezar el problema. Si yo en un globo tengo 2 mililitros de amoníaco o dos volúmenes, cuando estos se descomponen, ¿verdad? Voy a obtener, vamos a suponer que separo en globos diferentes. Voy a obtener un globito más chico que me va a ocupar el nitrógeno y un globo mucho más grande incluso que el inicial de hidrógeno, ¿sí? No hay más masa, lo que hay es más volumen. O sea, la masa se mantiene, pero los volúmenes varían. Ok, en fin, vamos a resolver esto. Una vez explicado eso y espero comprendido, porque ustedes me dijeron que nunca vieron volumen, densidad y todo eso, entonces por eso nomás traté de explicarle. Ahora sí vamos a lo nuestro. Eh, ¿Qué yo saco de acá? Yo saco de acá que de 2 mililitros de amoníaco obtengo 1 mililitro de nitrógeno y 3 mililitros de hidrógeno, ¿sí? Pero yo no tengo 2 mililitros de amoníaco, yo tengo 78,2 mililitros. Entonces yo puedo esto resolver por regla de 3 o factor de conversión. Agarro el factor de conversión y digo, bueno, yo tengo 78,2 mililitros de amoníaco. Ay, amoníaco NH3. Y yo sé que, o sea, yo quiero, por ejemplo, el volumen de nitrógeno. Y yo lo que sé es que 1 mililitro de nitrógeno yo obtengo cuando descompongo 2 mililitros de amoníaco, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a el litros de amoníaco se va con mililitros de amoníaco y me queda 78,2 por 1 dividido 2. Esto a mí me sale 39,1 mililitros de nitrógeno, porque en eso se quedó, mililitros de nitrógeno. Bien, ya tengo la cantidad de nitrógeno que voy a obtener cuando se descomponga esta cantidad de amoníaco, ¿sí? Ahora, vamos por el hidrógeno. Y es el mismo razonamiento, porque esta misma cantidad es la que se va a descomponer. Entonces, de esta cantidad de amoníaco, ¿cuánto de hidrógeno voy a obtener? Si yo sé que con 2 mililitros de amoníaco obtengo 3 mililitros de hidrógeno. Bueno, acá es H2, no me sale nomás porque justo se encimó con la línea. Entonces, mililitros de amoníaco se va con mililitros de amoníaco, esto se queda 78,2 por 3 dividido 2, me sale 117,3 mililitros de hidrógeno. Está la cantidad de hidrógeno. Entonces, ahí respondo, bueno, los productos que voy a obtener son nitrógeno e hidrógeno. ¿En qué cantidades? Bueno, el nitrógeno voy a obtener 39,1 mililitros y el hidrógeno 117,3 mililitros, ¿sí? Basado en esto.
Y por eso es importante tener balanceada la ecuación. Si yo no tengo balanceada, acá va a ser cualquier cosa. Y el resultado, ni qué decir, ¿verdad? Bien. Para la gente que ama reglas de tres, bueno, vamos a hacer acá uno con regla de tres para que vean que sale lo mismo. ¿Cómo yo voy a plantear mi regla de tres? Y voy a plantear con lo que yo sé primero, con esta ecuación balanceada. Yo, por ejemplo, sé que si descompongo 2 mililitros de amoníaco, voy a obtener 3 mililitros de hidrógeno. Si yo descompongo lo que me dice mi problema, 78,2 mililitros de amoníaco, ¿cuánto de hidrógeno voy a obtener? Bueno, regla de tres. El que queda en diagonal con la X divide, los otros dos se van a multiplicar, entonces esto va a ser 78,2 mililitros de amoníaco por 3 mililitros de hidrógeno dividido 2 mililitros de amoníaco, ¿verdad? Porque el que queda con la X en diagonal divide, no el que queda al lado, ni el que queda arriba, el que queda en diagonal. Entonces, mililitros de amoníaco se va con mililitros de amoníaco y acá me sale 117,3 mililitros de hidrógeno. Y ahí está, es el mismo planteamiento. Esto yo le estoy mostrando nomás, que se puede hacer por regla de tres también. ¿Sí? No hace falta hacer esto y esto otra vez. No, un mecanismo nomás, una estrategia nomás, y ya está, suficiente es. Bien. Entonces es importante ver qué es lo que ocurre, es importante hacerle hablar a tu reacción, importante razonar cada paso. Vamos a hacer otro un poquito más, ya un poquito más rápido. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el 2. El 2. ¿Sí? El 2 dice, calcular el volumen de hidrógeno y de amoníaco en condiciones de presión y temperatura estándar. Eso significa PTE. Presión y temperatura estándar. Bueno, volumen de hidrógeno, volumen de amoníaco, PTE, presión y temperatura estándar. Sí, esto es 25 grados de temperatura, una atmósfera de presión. Eso significa PT. Habrán dado en física. Bien, calcular los volúmenes de hidrógeno y amoníaco que reaccionan o se producen en la reacción que consume 2,45 litros de nitrógeno. O sea, me da el volumen de nitrógeno que se consume. ¿Sí? Y me dice que es 2,45 litros. ¿Sí? Ya no es mililitros acá. Pero es la misma reacción. Es nitrógeno, hidrógeno, o sea, lo que me menciona es hidrógeno, nitrógeno y amoníaco. Entonces la reacción que voy a usar es la misma del ejercicio anterior. Si ya está igualada, copio la que está. Si ya está balanceada, copio la que está balanceada. ¿Verdad? Entonces agarro y digo, bueno, 2 de NH3. Acá me dice reacción o se producen. Es decir, la reacción no va a ser de descomposición, va a ser de combinación. Entonces tenemos eh, nitrógeno gaseoso más 3 de hidrógeno gaseoso me va a dar 2 de amoníaco, también gaseoso. ¿Sí? Si se fijan es la misma reacción de acá, pero no es de descomposición, ahora es de combinación. ¿Sí? Pero es la misma reacción, dada vuelta nomás. O sea, la flecha es la que está al revés. Ahora estos son los reactivos y este es el producto. Bien, está balanceada. Yo sé por qué hace rato ya balanceamos. Entonces, esto ya sabemos, podemos expresar en volúmenes. Entonces, acá, por ejemplo, es un volumen de nitrógeno, 3 volúmenes de hidrógeno y 2 volúmenes de amoníaco. ¿Qué unidad de medida del volumen voy a usar? Y la que me da el problema, me da litros, ¿verdad? Acá está, 2,45 litros. Entonces, voy a escribir acá. Esto va a corresponder a 1 litro de nitrógeno con 3 litros de hidrógeno y esto es lo que me da 2 litros de amoníaco, ¿verdad? O sea, cuando estos dos se combinan, ocupan menos espacio, ¿sí? Formando amoníaco. Bien, entonces, la misma cosa.
¿sí? Solamente que ahora yo, en vez de tener la cantidad de amoníaco, tengo la cantidad de nitrógeno, ¿sí? Entonces, para saber la cantidad de hidrógeno, primero tendría que saber la cantidad de nitrógeno que se forma. O da igual, yo puedo decir, un litro de nitrógeno reacciona con 3 litros de hidrógeno. ¿Cuántos litros de hidrógeno van a reaccionar con esto? Bueno, puedo hacer uno por regla de 3. Voy a hacer uno por regla de 3 y el otro por factor de conversión. Entonces, yo puedo decir, bueno, un litro de nitrógeno, voy a calcular primero los litros de amoníaco, ¿sí? Un litro de nitrógeno me da como producto 2 litros de amoníaco, ¿sí? Pero yo no tengo un litro, yo tengo 2,45 litros de nitrógeno que reaccionan y quiero saber cuánto de amoníaco me van a dar. Me va a dar, ¿verdad? Entonces, regla de 3, esto es 2,45 litros de nitrógeno por 2 litros de amoníaco dividido un litro de nitrógeno. ¿Sí? Litros de nitrógeno se va con litros de nitrógeno. Meto en la calculadora y esto me sale 4,9 o 4,90. 4,9 litros de amoníaco. Esto es lo que yo voy a producir a partir de 2,45 litros de nitrógeno. Excelente. Bien, eso fue por regla de 3. Ahora voy a calcular el hidrógeno, porque también me pregunta el volumen de hidrógeno. Esto es el volumen de amoníaco. Esto ya tenemos. Ahora falta el del hidrógeno. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Y puedo decir lo siguiente. Ya sé que se producen 4,9 litros de amoníaco. ¿Sí? Y yo sé que para producir 2 litros de amoníaco necesito 3 litros de hidrógeno. ¿Sí? ¿De dónde saqué esto? De nuestra ecuación, que está acá. ¿Sí? Entonces, litros de amoníaco se va con litros de amoníaco, me quedan litros de hidrógeno, que es lo que yo quiero, el volumen de hidrógeno. Litros de hidrógeno gaseoso. Entonces esto va a ser 4 por 9 por 3 dividido 2. Entonces a mí me sale 7,35 litros de hidrógeno. Y ahí termina, ya tengo los volúmenes que me pedía el problema. A partir del volumen de un reactivo, ¿sí? Y teniendo la ecuación balanceada, que la ecuación balanceada ya teníamos, ¿ok? Hacemos otro. Les dejo un ratito ahí para que hagan screen si necesitan hacer screen. Yo igual, cuando quieran, me escriben y comparto la pizarra, esta pizarra que estoy haciendo. Y las pizarras anteriores también. Bien, vamos a hacer el 3. ¿Dónde podemos hacer el 3? Vamos a hacer por acá. Acá abajo. Número 3. El número 3, vamos a leer todo primero y después. Dice, ¿qué volumen en litros de ácido clorhídrico medido a 300 grados y 5,60 atmósferas? O sea, esto es la temperatura y presión. Tengo que saber nomás que es constante y ya. Pero ¿qué volumen de ácido clorhídrico puede producirse por reacción de 15,2 litros de sulfuro de hidrógeno en las mismas condiciones, o sea, constante, presión y temperatura, con un exceso de cloro? Dice. O sea, acá lo que va a reaccionar es sulfuro de hidrógeno con cloro para darme ácido clorhídrico y cloro también, perdón, y azufre libre, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que tener es la ecuación química. Y yo les voy a escribir acá la ecuación química, ustedes pueden buscar también, no hay problema. Es sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico más cloro, upa, cloro, obviamente estos son gases que van a reaccionar y me van a dar, me dice, ácido clorhídrico con azufre. ¿Sí? Bien, entonces tenemos 2 de hidrógeno. Acá tenemos 1 de hidrógeno nomás en los productos. Puedo ponerle un 2 enfrente. Y ahí tenemos 2 de hidrógeno. Y acá ya tengo 2 de hidrógeno. Tengo 1 de azufre. Tengo 1 de azufre. Está balanceado. Tengo 2 de cloro. Y acá tengo 2 de cloro también.
Entonces está balanceado. Con un 2 resolví mi problema inicial. Bien. ¿Qué era lo que me pedía? Que cuánto de ácido clorhídrico voy a producir. ¿Con qué cantidad? Era con 15, ese es dentro de los datos, 2 litros de azufre. Sí, no, de ácido sulfídrico, perdón. Ahí está. Eso estaba dentro de los datos. Sí. Yo lo que sé acá es que un volumen de ácido de sulfuro de hidrógeno con un volumen de cloro me va a dar 2 volúmenes de ácido clorhídrico y un volumen de azufre. Esto también gaseoso. ¿Sí? Bien, ¿qué volumen voy a usar? ¿Qué unidad de medida del volumen? Litros. Entonces uso litros. 1 litro de ácido sulfídrico con 1 litro de cloro gaseoso me va a dar 2 litros de ácido clorhídrico con 1 litro de azufre. ¿Sí? Voy a tener eso como producto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero saber cuánto de ácido clorhídrico se va a producir a partir de esta cantidad. Y yo lo que sé es que si yo tengo 1 litro de sulfuro de hidrógeno, yo obtengo 2 litros de ácido clorhídrico, ¿verdad? Eso es lo que yo sé. Entonces, calculo esto y ya tengo los litros de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque litros de sulfuro de hidrógeno se va con litros de sulfuro de hidrógeno, me queda litros de ácido clorhídrico. Y esto es 15,2 por 2, me da 30,4 litros de ácido clorhídrico. O sea, haciendo reaccionar sulfuro de hidrógeno, 1 litro de sulfuro de hidrógeno con 1 litro de cloro gaseoso, voy a obtener 2 litros de ácido clorhídrico. Pero si hago reaccionar 15,2 litros de sulfuro de hidrógeno, voy a obtener 30,4 litros de ácido clorhídrico. ¿Sí? No me pregunta cuántos litros de cloro necesito. Pero como acá veo que es un volumen, puedo calcular igual. ¿Sí? O sea, tengo todos los datos para poder calcular si es que me interesa. Pero vamos a dejar hasta acá para que no se haga tan larga la cosa. Y el ejercicio número 4 dice, ¿cuántos litros de hidrógeno reaccionan con 20 litros de nitrógeno? Esta reacción, de nuevo, ya la conocemos, hidrógeno con nitrógeno, me va a dar amoníaco, ¿verdad? Y puedo escribir acá el 4 para usar como referencia nuestra reacción de acá arriba, ¿verdad? Ahí ya veo que, bueno, ya puedo sacar directamente porque acá ya tengo, ¿sí? Acá está lo que yo necesito. Yo ya tengo ahí. Entonces yo lo que sé, y vamos a hacer por regla de 3, no hay ningún problema. Yo lo que sé es que 1 litro de nitrógeno reaccionan con 3 litros de hidrógeno, ¿sí? Yo quiero saber cuánto de hidrógeno va a reaccionar con 20 litros de nitrógeno. Entonces, esto incluso sin regla de 3 pueden hacerlo, porque son números sencillos. Va a quedar, con la X queda 1 litro de nitrógeno, va para dividir y se multiplican 20 litros de nitrógeno por 3 litros de hidrógeno. Entonces, 20 litros de nitrógeno se va con litros de nitrógeno, esto que me queda 20 por 3 dividido 1, 60 litros de hidrógeno. Y ya está, fin, se acabó. Los 4 ejercicios en esta pizarra, ¿sí? Esa es, ese es el razonamiento. Ahí les dejo si quieren hacer screen un ratito, no hay problema. Em, Copien también los problemas, o sea, esto también es importante tener como referencia. Está en la presentación, está en el video, entonces pueden ver el video, pausar esa parte, hacer screen y copiar su cuaderno sin problema. Ese es el razonamiento para resolver. Esto usando la ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces siempre hay que igualar la ecuación. Yo les voy a dar la ecuación desbalanceada y ustedes tienen que balancear. Ese es el primer paso. Y después ya todo es relacionar, ¿verdad? Usando volúmenes, unidades de medida de volumen. En este caso lo que usamos fueron mililitros
y litros, pero pueden usarse también centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera. Bien, hasta acá dejamos este video.